Damos la bienvenida, gracias a los esfuerzos realizados conjuntamente a través de diferentes instancias ministeriales, como los despachos del Viceministerio de Planificación Institucional y Coordinación Regional, el despacho del Viceministerio Académico, la Dirección de Informática de Gestión, la Dirección de Desarrollo Regional y el Departamento de Desarrollo Organizacional, conjuntamente también con el Ministerio de Salud. Hoy estamos presentando este video tutorial para el uso del registro de casos del sistema COVID-19 en centros educativos. Le habla este servidor, Mauricio Cubero Madrigal, jefe del Departamento de Desarrollo Organizacional. A continuación, vamos a presentar a cada uno de los expositores que hoy nos acompañan. Buenas, mi nombre es Viviana Álvarez Gutiérrez. Actualmente me desempeño como directora de la Escuela España en San José, Circuito 02, perteneciente a la Dirección Regional San José Central. Me siento muy motivada de ser parte de ese gran proyecto. Buenas, mi nombre es Desiree Villegas Díaz, laboro para el Departamento de Desarrollo Organizacional. Espero que disfruten bastante y aprendan bastante de esta charla. Saludos a todos y a todas, muy complacido por estar compartiendo esta linda y agradable experiencia. Mi nombre es Rafael Alvarado Angulo, soy el director de la Escuela Darío Flores Hernández, Circuito 01 de la Dirección Regional de Educación Puriscal. Muy buenas, tengan todos. Mi nombre es Juan Carlos Badilla Leiva, director del Liceo Nuevo Puriscal, Supervisión Circuito 01, Dirección Regional de Educación Puriscal. A continuación, vamos a hacer referencia a al uso del sistema y de previo vamos a referirnos a los antecedentes que originaron la elaboración del mismo y el marco normativo referido a este. Agradecer nuevamente a cada uno de los compañeros expositores que ya se presentaron y vamos a continuar con mostrar los antecedentes. En primera instancia, es importante citar que ante la declaratoria de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19 y en el contexto de la estrategia Regresar para este curso lectivo 2021, se tuvo la necesidad de contar con un registro de casos sospechosos y positivos de funcionarios y estudiantes en los centros educativos, por lo que en primera instancia se elaboró un formulario en línea que estuvo siendo llenado a diario por parte de los 27 enlaces de las direcciones regionales de educación. Como parte de los esfuerzos realizados por esta cartera ministerial para dar pronta y oportuna atención al contexto que nos encontramos, se ha desarrollado el nuevo Sistema de Información Nacional. Para el desarrollo del sistema, se ha trabajado con las diferentes instancias técnicas ministeriales y en conjunto con el Ministerio de Salud. Asimismo, este sistema permitirá el monitoreo de los casos asociados a COVID-19 en centros educativos. Para ello se establecieron como usuarios principales del mismo a los directores de los centros educativos, quienes incluirán los reportes a diario
También los supervisores de circuito y las direcciones regionales de educación, quienes monitorearán la información de sus instituciones educativas, y la Dirección de Gestión de Desarrollo Regional, instancia que accederá a la base de datos nacional para su seguimiento y proveerá de información a las autoridades ministeriales para la toma de decisiones. El sistema cubrirá tanto a centros educativos públicos como privados. Dentro del marco normativo importante a considerar, tenemos el lineamiento LS-CS-014, lineamientos generales para la reanudación de servicios presenciales en centros educativos públicos y privados ante el coronavirus. A continuación, le estaría dando el pase a cada uno de los compañeros para que se refieran al uso del sistema y a la importancia de la utilización del mismo. Seguidamente nos acompañará la doctora Viviana Álvarez Gutiérrez, directora de la Escuela España. Hola, estimados colegas directores. Una vez más, el país requiere de nuestro aporte en esta importante labor. El registro responsable y veraz de los datos de funcionarios y estudiantes que reportan casos sospechosos o confirmados de COVID. Y además, los nexos que a nivel de las instituciones se puedan generar. Esta tarea ayudará a las autoridades ministeriales a obtener la trazabilidad de casos a nivel país y con ello facilitar la toma de decisiones, ya que al contar con datos exactos, fidedignos y sobre todo en tiempo real, se contribuye a que los esfuerzos y la planificación del ministerio responda de manera más asertiva y sobre todo efectiva. Esta labor directiva es muy importante. De ahí la necesidad de desarrollar con responsabilidad para que los datos que se brinden tracen rutas de respuesta desde el sector educativo. El sistema para el registro de reportes de casos COVID en centros educativos facilitará esta labor y trazabilidad de datos. Por ello, le invito a conocer de forma detallada el sistema, para lo cual la licenciada Desiree Villegas Díaz, funcionaria del Departamento de Desarrollo Organizacional, les explicará el manual. Muchas gracias. A continuación, iniciaremos con el ingreso al sistema, paso a paso. Lo primero, se debe contar con acceso a Internet. La dirección del sistema es igsmep.go.cr. El acceso con rol de usuario lo poseen solamente los directores de centros educativos y estos van a poder incluir, actualizar, eliminar casos de COVID-19. Para ingresar deben hacerlo con el usuario y contraseña del correo ministerial, como se muestra a continuación. Al ingresar, en la pantalla principal va a desplegar la lista de centros educativos incluidos en el sistema. Debe verlo de esta manera, según corresponde a su centro educativo. Posteriormente, debe seleccionar la institución en la cual se van a ingresar los casos, presionando clic en la palabra Select. Como se muestra en la imagen. Una vez seleccionada,
debe reflejarse la institución en la parte inferior, al lado del mensaje institución seleccionada. En la parte inferior debe salir el nombre de la institución como señala la flecha. Eso va a indicar que usted ha seleccionado la institución. Posteriormente, debe ir a la parte superior en el menú de áreas de casos COVID. Para la opción de registro de casos, debe seleccionar registro de casos. Se debe seleccionar la persona que están incluyendo el caso, funcionario o estudiante. Luego, se debe digitar el número de cédula de la persona que reporta el caso. Se debe seguir el formato que se le indica. Como siguiente paso, se debe digitar el número de cédula, se debe presionar la tecla Enter para que se desplieguen los datos de las personales del número de cédula digitado, como aparece a continuación. Se debe dar clic en la palabra Select para seleccionar el centro educativo al cual corresponde el caso a reportar. Se debe seleccionar el botón de confirmado o de sospechoso, según sea el caso. Se debe digitar el número de orden sanitaria asignada. En el caso de ser sospechoso, la casilla dependiente se marca automáticamente. Si no se cuenta con el número de orden sanitaria, dejarla de esa manera. Por el contrario, si cuenta con este número, por favor, desmarcar la casilla y digitarlo. Esta es la casilla pendiente de asignar que usted debe marcar o desmarcar de acuerdo a la orden sanitaria. Posteriormente, se debe seleccionar la fecha rige de la orden sanitaria. Debe presionar clic en el cuadro para que se despliegue el calendario y agregar la fecha que corresponda a la orden sanitaria. Se debe digitar la cédula de los posibles contagios por nexo, si es que existen. Luego se debe presionar el botón de buscar información de la identificación que usted agregó para que se desplieguen los datos personales correspondientes al número de cédula digitado de los casos por nexo. Esto es en el caso que usted tenga algún nexo. Se debe digitar la información del contacto en el cuadro en blanco. La información solicitada es el centro educativo, si es funcionario o estudiante, algún número de teléfono para contactarlo, el correo y si está vacunado o no, únicamente. Se debe hacer clic en el botón agregar para que la información sea leída por el sistema. Si usted no le da agregar, no se va a desplegar ni se va a guardar. Se debe repetir el punto 6.9, 6.110 y 6.111, que son los que hemos leído anteriormente. Si son varios contagios por nexo, se van a desplegar al lado inferior del cuadro. Debe dar agregar
En el caso que tenga que borrar una cédula por nexo, se debe presionar clic en la palabra delete. Únicamente si usted escribió algún dato erróneamente. Si no, por favor, no lo borre. Como último paso, se debe presionar el botón de registrar información para que sea almacenada en la base de datos del sistema. Si usted no le dio a agregar anteriormente o le faltó alguna información antes mencionada, el sistema le va a dar error. En la parte superior de la ventana se desplegará el siguiente mensaje cuando se registre la información correctamente. Por favor, recuerde realizar el registro de limpieza y desinfección. En el caso de que usted tenga que actualizar los casos, por favor vaya a la cejilla Actualización de casos. Le va a salir de esta manera. El sistema va a mostrar los casos que están registrados en el centro educativo seleccionado. Se debe dar clic en seleccionar para así registrar el caso que usted quiere actualizar, como se presenta a continuación. Posteriormente, el sistema va a desplegar la información del caso seleccionado y habilita la opción para que ésta pueda ser cambiada a los datos deseados, que sería el número de orden sanitaria que debe cambiarse según los requerimientos del sistema. Se pueden incluir datos de sospechosos nuevos, luego se debe presionar el botón de agregar y por último el botón de registrar información para que ésta sea actualizada. En el caso que usted tenga nuevos nexos o de datos sospechosos, por favor ingresar, como en el paso anterior, el número de cédula, buscar información e identificación, desplegar el nombre, nuevamente la información de contacto y darle a agregar. El sistema desplegará la información de casos sospechosos que tenía registrado y los casos sospechosos nuevos agregados. Al actualizar los datos. Si el usuario quiere eliminar datos de casos sospechosos registrados, debe dar clic en la palabra delete del caso a eliminar, únicamente si es necesario o, como dijimos anteriormente, se equivocó al escribir algún dato. Por último, se debe presionar el botón de registrar información para que el sistema registre la actualización de datos realizados. En la parte superior de la ventana se desplegará el mensaje cuando se actualice la información. De esta manera usted sabrá que lo hizo correctamente. En la siguiente opción es para eliminar casos. Por favor, seleccione la cejilla. Le debe aparecer de la siguiente manera. El sistema va a mostrar los casos que están registrados en la institución seleccionada. Se debe dar clic en Select para seleccionar el registro que se requiere eliminar. El sistema va a desplegar el número del caso seleccionado para ser eliminado y da la opción de incluir observación para un mejor control. Debe seleccionar el botón de eliminar para que el registro sea eliminado. Y le aparecerá en la parte superior de la ventana el siguiente mensaje cuando se elimine la información correctamente.
En la opción registro de aplicación de limpieza, que se debe hacer siempre que usted ingrese un caso en la institución por centro educativo, le aparecerá de la siguiente manera. Por favor, seleccione registro de aplicación y limpieza. El sistema guarda un histórico de las limpiezas registradas en el centro educativo seleccionado. Para poder visualizarlas, se debe presionar clic en el botón histórico de aplicación y la información será desplegada. Para ingresar una fecha de limpieza, se debe seleccionar la fecha en el cuadro Fecha de aplicación, presionando un clic para que se despliegue el calendario. El sistema da la opción de incluir una observación para un mejor control. Por último, se debe presionar el botón de registrar información para que el sistema registre la información. En la parte superior de la ventana se desplegará el siguiente mensaje cuando se registre la información correctamente. Y usted podrá visualizar la información incluida presionando el botón de histórico de aplicación. Así podrá corroborar los pasos que acaba de realizar. En el caso que usted quiera visualizar los reportes de casos por centro educativo, debe ingresar en reportes casos COVID. Para generar el reporte de casos registrados, se debe seleccionar la opción de casos por fecha de la lista. Seleccione reportes. Casos por fecha. Posteriormente, debe seleccionar la fecha de inicio del reporte según se requiera. De esta manera, usted va a verificar el histórico de las fechas en que usted ha ingresado en ese centro educativo los casos, según usted lo crea necesario. La fecha seleccionada debe quedar en el cuadro de inicio. Se debe seleccionar la fecha del fin del reporte según se requiere. La fecha seleccionada debe quedar en el cuadro de fin. El rango de fechas debe visualizarse de la siguiente manera, según lo que usted requiera visualizar. Para que el reporte se genere, se debe presionar el botón Generar reporte. El sistema generará el reporte de los casos ingresados en el rango de fecha seleccionado. Usted podrá visualizarlo de esta manera. Recuerde que puede descargarlo y modificarlo según usted lo requiera. Para salir del sistema, se debe presionar clic en el botón de desconectar que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla, como se muestra a continuación. Cuando el sistema completa la desconexión, se desplegará el siguiente mensaje. Se ha desconectado. Gracias. A continuación, contaremos con los expositores principales que nos acompañan, los directores de centros educativos, el máster Rafael Alvarado y el máster Juan Carlos Badilla. Y le estaremos apoyando don Mauricio Cubero y mi persona. Muchas gracias. Muy bien, vamos a compartir el inicio del sistema desde cómo ingresar a la pantalla o a la aplicación en la herramienta.
Es importante indicar que esta herramienta es sumamente amigable, es sencilla de completar, es responsabilidad de los directores el completar la información. Por lo tanto, tenemos que tener claro cómo incluir la información. Acá vamos a copiar la dirección, que es siguese.mep.go.cr. Le damos Enter y vamos a escoger la cuenta del director que corresponda. Hay que tener mucho cuidado de que el navegador no tenga otra de las cuentas abiertas, sino la cuenta del director, porque es el responsable de incluir la información en el sistema. Entonces la seleccionamos, incluimos la contraseña, ingresamos y nos va a aparecer lo que la compañera de CIDET nos mencionaba anteriormente. Entonces vamos a seleccionar nuestra institución. En el caso de mi persona, vamos a utilizar el Liceo Nuevo Puriscal. En esta plataforma podemos incluir los datos tanto de los estudiantes como de los funcionarios. Para el efecto didáctico de hoy, utilizaremos nombres de compañeros y de estudiantes que asisten al Liceo Nuevo Puriscal o a la Darío Flores, a la Escuela Darío Flores. Únicamente para efectos didácticos y se cuenta con la autorización de las personas para utilizar sus datos. Entonces vamos a trabajar. Ingresamos siguese.mep.go.cr desde la cuenta del director. Tiene que ser el director por las responsabilidades que esto conlleva. Una vez que verificamos eso, seleccionamos nuestra institución, 6714, Liceo Nuevo Puriscal, institución pública. Vamos a ingresar datos. Para ejemplo, vamos a ingresar 5 datos de funcionarios y acá está lo que la compañera mencionaba anteriormente. Entonces nos vamos al registro de casos. Acá vamos a seleccionar un funcionario, que es el ejemplo que vamos a utilizar. Registramos su número de cédula, 2621-0872, y le damos Enter. Debemos darle Enter para que el sistema nos despliegue la información del funcionario. Una vez que le damos Enter, nos va a aparecer acá y dice que es la compañera con el número de cédula Calderón Quirós Evelyn Margot, título segundo del estrato administrativo docente, la clase de puesto número, la descripción de su puesto y la institución. La voy a seleccionar. Aquí me lo ratifica y yo le voy a poner que es un caso sospechoso por contacto. De inmediato ven que me marca acá pendiente de asignar. Entonces, por ser un caso sospechoso, nada más le doy acá y posiblemente tuvo un contacto por nexo. Voy a incluir un número de cédula para que nos quede por acá el número de cédula de la persona y le doy buscar. Acá es importante mencionar que la información que nos va a reflejar la herramienta es únicamente de personas que están incluidas en el sistema Saber. Por lo tanto, solo funcionarios o estudiantes. No nos va a identificar el nombre de la abuelita, si no trabaja en el sistema, el nombre del tío, el nombre del vecino. Únicamente de personas que están dentro del sistema educativo y registrados en el sistema Saber. Acá en información de contacto vamos a anotar si es funcionario, vamos a anotar su número de teléfono, por ejemplo, vamos a anotar aquí un correo electrónico, adrian.jimenez.mora@mep.ge. Y importantísimo anotar si está o no vacunado. Vamos a ponerle que no está vacunado. Le damos a agregar y el sistema nos despliega aquí los datos de la persona. Le damos registrar información. Datos registrados. Recuerde realizar el proceso de desinfección. Vamos a registrar otro caso. Ahora vamos a registrar el de una persona, un funcionario, que tiene varias instituciones. Entonces vamos a anotar por acá el número de cédula. Y dice que es el 1-1440-0613. Le damos Enter. Y vean, aquí pasa algo importante de tomar en cuenta.
nos despliega que la compañera es propiamente docente, profesor de enseñanza media y trabaja en 3 centros educativos. Yo, director del Liceo Nuevo Puriscal, debo seleccionar el Liceo Nuevo Puriscal. El compañero del Liceo de Sabanillas también tiene que hacer el mismo trámite con la compañera y seleccionar el Liceo de Sabanillas, y el compañero del Liceo de Barbacoas debe seleccionarlo. ¿Por qué? Porque depende de la institución, van a ser los nexos o los posibles nexos que puedan existir. Entonces vamos a seleccionar acá y le vamos a poner a ella que está confirmado por laboratorio y nos va a pedir una orden de referencia. Ahí vamos a buscar tus lugares y vamos a decir que es la 0123-2021. Le vamos a poner que la fecha de la orden sanitaria fue del día de hoy. No tenemos información de que tenga posibles contagios con nexo. Le damos registrar información. De nuevo, nos guarda datos registrados. Bien, ahora vamos a incluir todo, como les mencionaba anteriormente, es para efectos didácticos. Vamos a incluir el caso de otro compañero. Acá, funcionario. Vamos a digitar el número de cédula. Vamos a digitar a alguien del artículo 15, que recordemos que artículo 15 son funcionarios, guardas, conserjes u oficinistas. Entonces lo vamos a digitar. Nos va a aparecer aquí. Vamos a ver. Bueno, 1054. Perdón, hay un error AP. También nos da errores y no nos distingue. Si tuvimos un funcionario, podemos ver un error. Cuando un número de cédula no está en la base de datos, él no lo va a identificar. Entonces tenemos que es el señor Miguel Adrián Porras Madrigal, del título primero del estrato operativo auxiliar de vigilancia. Lo vamos a seleccionar. Aquí nos aparece de nuevo. Le vamos a poner que es sospechoso y le vamos a poner de número de identificación a un hermano de él, que nos vamos a acordar del ejemplo, porque trabaja en otra institución. Entonces vamos a buscar la información y nos sale acá. Entonces le ponemos igual, correo electrónico, número de teléfono, vacunado. Le damos a agregar y nos refleja aquí abajo, ¿verdad? Lo registramos. Vamos a utilizar el mismo compañero, hermano que agregamos. ¿Por qué? Vean, vamos a registrar un caso y acá viene la importancia de la responsabilidad que asume cada uno de los directores al completar esta información con datos verídicos. Voy a incluir el número de cédula de este compañero que elabora en otra institución. Vamos a ver. 1-15-22-0602. No me lo guarda. Vamos a ver. Bueno, vamos a incluir otro número de otra persona. Perdón. Y aquí está el error. Ven, todavía cometí este error. Debe seleccionarse siempre funcionario. Vamos a incluirlo. O estudiante si fuera el caso. Acá está. André José Porras Madrigal, título segundo, propiamente docente. Y vean dónde trabaja. En la institución de Lagos de Lindora, que no tiene que ver nada con el Liceo Nuevo Puriscal. Pero por un error de digitación, yo anoté el número de cédula de él. Entonces le doy confirmado, perdón, le voy a dar sospechoso y no tiene nexos, registro la información. Vamos a ver. Registro acá la información. Dice que está dando un error porque él no trabaja en mi institución. Entonces acá no tenemos que tener cuidado. Acá lo selecciono y lo registro. Siempre debo utilizar la palabra seleccionar. Ustedes vieron que si yo no selecciono, el sistema no me despliega información. Si no elijo funcionario o estudiante, no me despliega. Y si no
selecciono a la persona, tampoco me va a desplegar datos. Entonces es importantísimo siempre seleccionar la institución, seleccionar el tipo de persona, si es persona, estudiante o funcionario, y seleccionar o marcar la persona que estamos incluyendo. Bien, ya incluimos 4 casos. Acá los vamos a ver en el reporte de casos. Vamos a escoger por fecha y vamos a decirle que de ayer a hoy nos despliegue un reporte. Él nos va a desplegar un reporte que es el que todos vamos a observar. Y aquí están los datos de las personas. Entonces vamos revisando con esta barrita. Y dice acá si es sospechoso por contacto, el puesto, si es funcionario, si es administrativo o docente. Y hace un rato incluimos a alguien del artículo 15, aquí también lo ven. Y acá incluimos una orden sanitaria con una fecha de RIGE. ¿Qué hacemos? Podemos modificar esa información. ¿Cómo? Actualizamos casos. Vamos a decir que esta compañera que era sospechosa por nexo, la vamos a elegir y acá está. Le vamos a decir que el caso 139, porque ese fue el que le asignó el sistema, quedó descartado. No es que lo borramos, sino tenemos la opción sospechoso, que en este caso ya era sospechosa, podemos confirmarla o descartarla. En este caso la vamos a descartar y le damos registrar la información. Ya aquí nos dice que los datos quedaron guardados. Nos vamos a ir y utilizamos otra actualización de casos, que por el contrario la vamos a poner positiva. Entonces seleccionamos, siempre seleccionar con mucho cuidado el caso del docente o del estudiante que vamos a cambiar, porque si nos equivocamos podemos cambiar la información real. Entonces verificar que realmente sea el caso 141 que corresponde a Miguel Adrián Porras Madrigal. Lo vamos a seleccionar, aquí nos despliega y le vamos a decir que es confirmado por laboratorio y le vamos a poner una orden de aislamiento o una orden de confirmación que va a ser la 123.4. La fecha de la orden fue también el día de hoy y le vamos a poner acá que por prueba de laboratorio. Y lo guardamos. ¿Se acuerdan que tenía una persona que también estaba ahí? Entonces esta persona, ahí la mantenemos y le da registrar información. Pero yo me equivoqué e incluí a André José Porras Madrigal, que trabaja en otra institución, y yo me di cuenta, entonces debo eliminarla porque él no trabaja conmigo. Es en los únicos casos donde debemos eliminar información, cuando incluimos datos erróneos de alguna persona. Entonces, de igual manera, el caso 142 lo vamos a seleccionar, el sistema nos lo va a desplegar y le vamos a eliminar el caso desde área de casos COVID, eliminación de casos. Vamos a buscar el caso de André José Porras Madrigal, el 142, lo seleccionamos y le vamos a poner aquí que por error en la digitación del número de cédula. Le damos eliminar. Acá dice que ya el caso fue eliminado. Dice también que no. Vamos a revisar en el reporte. Antes de ir al reporte, con todos los casos que incluimos y que modificamos, vamos a hacer lo siguiente. Cuando ustedes vieron que yo incluí un caso, decía favor realizar el registro de aplicación de limpieza o el protocolo de aplicación de limpieza. El protocolo de aplicación de limpieza se realiza solamente cuando hay casos y no se realiza un protocolo por cada caso, sino que se realiza un protocolo por día en que se identifiquen casos. Ejemplo, hoy, 8 de julio, identificamos 4 casos. No tenemos que hacer 4 registros de limpieza, solamente uno. Entonces, es por hubo cantidad de casos, no la cantidad de casos, sino que hubo un caso.
Y por el contrario, si mañana y 2 días más no tuvimos ningún caso, no se debe realizar el registro de limpieza. Que quede claro que se realiza cuando existen casos confirmados y no por la cantidad de casos confirmados, sino por institución. Máximo 1 por día es lo que nos va a permitir el sistema. Entonces vamos a poner que la fecha de aplicación fue el día de hoy y va a ser la primer aplicación de registro de limpieza. El registro de limpieza. Vamos a dar guardar o registrar la información. Ya se hizo un registro de dirección para la institución en la fecha indicada. Ven, yo ya hice uno, entonces vamos a poner que fue el 9. Vamos a ver si nos permite. Ahí está. El 9 sí nos permitió una información registrada, aunque debe tener que dar claro de que la información en el caso de órdenes sanitarias no pueden ser adelante en el tiempo. Yo no puedo registrar hoy una orden de aislamiento que se emitió mañana o que se va a emitir mañana. No, el sistema no me lo permite. Tiene que ser de hoy hacia atrás. Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, ya hicimos el registro de casos, cuando incluimos 4 compañeros. Hicimos la actualización de 3 casos que conforme avanzaron los días se modificaron y pasaron de sospechosos a confirmados o de descartados, de sospechosos a descartados. Hicimos la eliminación de casos, hicimos el registro de aplicación de limpieza y el último de los aspectos que nosotros como directores, que somos los que alimentamos la información de esta herramienta, debemos completar son los reportes de casos COVID. Es importante, antes de pasar a reportes casos COVID, que el área de supervisión y el área de administración, nosotros no tenemos acceso. Las direcciones o los directores no tienen acceso. Solamente a nivel de supervisión o a nivel de dirección regional o autoridades del ministerio. Entonces, nosotros solo tenemos área casos COVID. Y recuerdo, y soy vehemente, recordar que los datos que se están incluyendo, se hagan sobre la cuenta del director de la institución. En algunos casos puede ser que se esté trabajando sobre el correo de la institución y modifiquemos los datos con ese correo. No, se tiene que estar seguro de que fue bajo la cuenta del director. Para finalizar esta parte, vamos a ver los reportes de los casos. Tenemos que seleccionar casos por fecha y vamos a poner las fechas desde el 6 y hasta el 8. Fecha de inicio, fecha final del reporte que nosotros queramos que nos dé el sistema. Ahora bien, antes de eso es importante recalcar que los casos se deben incluir de forma diaria. De forma diaria debemos incluir todos los casos si es que los tenemos. Y de forma semanal podemos generar nuestro reporte para el control interno de la información, para ver cómo se desarrolló esa semana dentro de nuestra institución. Lo vamos a generar. Acá dice, lo va a generar. Y tenemos esta cantidad de casos. Y aquí me va a decir a mí la fecha en que se registró. Y el usuario lo registró. La dirección regional que pertenece, el cantón, el circuito, el código, la institución, el correo de la institución, el representante legal en el caso de estudiantes, en este momento estamos viendo solo funcionarios, el tipo de persona, el tipo de caso, perdón, si es confirmado, si es sospechoso o si fue descartado, el tipo de persona, la identificación y el nombre de esa persona. Además del estrato en el caso de los compañeros funcionarios, el día que el número de orden sanitaria y la fecha en que fue emitida. Recuerdan que hace un rato eliminamos al compañero Andrei Porras Madrigal porque no correspondía a nuestra institución. Si ustedes ven y logran visualizar, él ya no aparece dentro de esta información que incluimos hoy. Hoy incluimos 4 casos y ya el compañero no aparece. Entonces, esta es la información con respecto a los funcionarios, lo que tenemos nosotros y la inclusión de los datos. Rafael Alvarado va a continuar con la inclusión de la información de los estudiantes.
Igual, como lo acaba de explicar el compañero Juan Carlos, vamos a realizar el registro de casos de personas estudiantes. Ya yo estoy dentro del sistema de la plataforma, como lo decía el compañero Juan Carlos, en la cuenta del correo electrónico personal del mío, y esto es muy similar al ingreso de los datos de los funcionarios, solo que con algunas variables por ser personas estudiantes. Yo estoy en mi centro educativo, ya yo ingresé a la cuenta cihexe.med.go, selecciono el centro educativo, verifico que sea mi institución, código 705, Darío Flores Hernández, de la Dirección Regional de Educación Puriscal, la selecciono y comienzo a agregar datos. Vamos a registrar datos con algunos ejemplos de algunas variables que se pueden presentar. Aquí aparece la institución, indico el caso a reportar que corresponde a estudiantes, porque vamos a ingresar el caso de algunos estudiantes. Aquí se toma en cuenta el número de identificación que tiene la persona estudiante en la plataforma Saber. Es muy importante que verifiquemos que sea ese número de identificación. Tenemos el caso de esta persona estudiante. Recordar que contamos con la aprobación de los encargados legales de estos estudiantes para fines didácticos que vamos a tomar como ejemplo. Corresponde al estudiante Francisco Siles Chaverri de la Escuela Darío Flores Hernández. Vamos a anotar como que es un caso sospechoso que está pendiente de asignar la orden sanitaria, y vamos a anotar el número de identificación de la persona que es un posible contagio por nexo de este estudiante, Francisco Siles Chaverri. Para eso ya yo recopilé la información de 2 personas que fueron posibles contactos por nexo. Tenemos al estudiante o a la persona con este número de identificación. Lo buscamos, dice que es el nombre Santiago. Vean que al darle buscar información de identificación, aquí lo está identificando. Es muy importante que pongamos atención a esta parte, porque después nos puede generar una variable que sí es importante reconocerla. Recordar que en la información de contacto son 4 aspectos específicos los que debemos anotar, tanto para los funcionarios como para los estudiantes. En la información de contactos, el nombre del centro educativo, aquí anotaríamos escuela Darío Flores Hernández. Estudiante, porque es una persona estudiante, el número de teléfono del encargado legal y si está vacunado o no está vacunada esa persona estudiante. Vamos a escribirle que no está vacunado. Esos son los aspectos, los 4 aspectos importantes que nosotros debemos agregar en esa información de contacto. Y como lo explicaba el compañero Juan Carlos, una vez que ya nosotros hemos finalizado ese registro, le tenemos que dar a agregar, y aquí vean que ya se agregó a Santiago. Pero además de Santiago, el estudiante Francisco también se relacionó con otra persona o tuvo contacto con otra persona. Vamos a agregar el número de cédula de la otra persona. Vean que genera el nombre y apellidos de esta persona, Gabriela Chaverri Fernández. Anotamos
el nombre del centro educativo, otra vez, Escuela Darío Flores Hernández, funcionaria, el teléfono y está vacunada. Ok, le damos a agregar y ya aparecen las dos. ¿Por qué identificó la información? Porque estas dos personas, tanto Santiago como Gabriela Chaverri, están registrados en la plataforma Saber de la Escuela Darío Flores Hernández. La compañera Gabriela Chaverri es docente de la institución y la persona Santiago es estudiante de la institución. Una vez que ya yo he agregado la información correcta y la verifico, le doy registrar información. Y sale aquí el mensaje en donde tengo que ir al registro de aplicación de limpieza. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Vamos a agregar a otra persona estudiante con otra posible variable. Tenemos a otra persona estudiante, verifico que sea estudiante, agregamos el número de identificación de esa persona estudiante. Tenemos que es Felipe Alejandro Guillén Jiménez. A él le vamos a dar que tenemos un caso confirmado por laboratorio. Y si nos da el caso confirmado por laboratorio, debemos agregar aquí de una vez la orden de aislamiento sanitario. Entonces, agregamos la orden de aislamiento sanitaria. Vamos a identificar ahí alguna orden. La fecha de la orden sanitaria. Y también aquí entonces agregamos los datos de posibles contactos por nexo. Vean que una vez que nosotros marcamos acá que es un dato confirmado, ya no nos da la opción que el compañero Juan Carlos indicaba, dependiente de asignar, porque tenemos que es un dato confirmado. Anotamos acá el número de identificación de otra persona. Buscar información. Nos sale que es Priscila Jiménez Calderón y anotamos aquí también la información, el nombre del centro educativo, si es funcionario o estudiante, el número de teléfono y si está o no vacunado. O sea, esos 4 aspectos de los mismos que anotamos en la información anterior, lo vamos a anotar aquí. Funcionaria. Y está vacunada. Aquí tenemos la información de los nexos que tuvo Felipe Alejandro. Le damos a agregar. No tuvo más contacto con otras personas de la institución, del centro educativo, y le damos registrar información. Vean que nos sale la información, ese mensajito en verde indicándonos que se ha agregado correctamente. Vamos ahora a agregar a otro estudiante con 2 variables distintas. Tenemos persona estudiante, agregamos el número de identificación de la persona estudiante, que es Fátima Gómez Gómez. Vamos a anotar que es un caso sospechoso y anotamos el primer número de identificación de la primera persona con la que tuvo relación Fátima. El sistema nos identifica que es Luz Gómez Retana. Anotamos la información, el nombre del centro educativo.
funcionaria, el número de teléfono y está vacunada. Le damos a agregar y vamos a agregar la información de otra persona con la que tuvo contacto en el centro educativo y que es un funcionario nuevo del centro educativo. Agregamos, le damos acá a buscar información y vean que a esta persona no nos identifica a nosotros. El sistema no nos está identificando el nombre del número de identificación que estamos registrando. ¿Por qué puede suceder eso? Porque es una persona funcionaria nueva del centro educativo que todavía no se encuentra en la plataforma Saber. Puede ser también una persona estudiante que está ingresando como un nuevo ingreso al centro educativo y que todavía no lo hemos registrado en la plataforma Saber. Entonces, en los datos de posibles casos por nexo, nos da el sistema la oportunidad de agregar a pie la información de esa persona estudiante. Yo tengo ya dentro de mis registros que recopilé que este número de identificación corresponde a Rafael Alvarado Rojas. Y agrego la información. Escuela Darío Flores Hernández, funcionario, el número de teléfono y voy a anotarle que no está vacunado. Una vez que verifico esos 4 datos, le doy a agregar, se agregan los 2 posibles contagios por nexo y le doy registrar información, me aparece el mensajito verde. Ahora, es muy común que en los centros educativos se matriculen personas indocumentadas. Con estas personas indocumentadas se nos puede presentar el caso de que cuando estamos recopilando la información, nos pueden dar la información con un número de identificación distinto. Ejemplo, tenemos el caso de un estudiante nicaragüense que al recopilar la información nos lo dan con el número del pasaporte, que siempre comienza con las 3 primeras letras del país vecino de Nicaragua. Entonces, supongamos que es NIC. Bueno, pongamos que es eso. Vean que si yo anoto el número de ese pasaporte, no me va a generar la información de esa persona estudiante. Antes de hacer el reporte al correo electrónico que nos facilitaron en el manual, en el que nosotros tenemos que reportar casos de personas funcionarias o personas estudiantes de los centros educativos que todavía no aparecen en el sistema, yo tengo que identificar que esta persona no se le haya asignado otro número de identificación en la plataforma Saber. ¿Por qué sucede eso? Porque en algunas veces, cuando nosotros ingresamos en la plataforma Saber, la información de personas extranjeras o personas indocumentadas, la plataforma por defecto le genera un número de identificación específico para ese estudiante. Bueno, antes de yo hacer el reporte, me voy a la plataforma Saber, identifico que a este estudiante indocumentado, la plataforma Saber sí le generó un número de identificación propio para el sistema.
y vean que aparece Adán Antonio Herrera López, está en la escuela Darío Flores Hernández. A este Adán vamos a notar que es un caso sospechoso y él no tuvo contacto con ninguna persona funcionaria en la institución, porque fue una información que nos brindó a nosotros el padre o la madre de familia, y como no tuvo contacto, le damos nada más registrar información y nos sale el mensajito en verde de que todo está registrado. Una vez que nosotros hemos registrado esa información, procedemos a lo mismo que informó y que les compartió el compañero de Juan Carlos, que es lo del registro de aplicación de limpieza, en donde viene toda la información que nosotros debemos de agregar, y vamos a notar que se realiza la segunda limpieza. Aquí no tenemos que anotar lo del protocolo, porque el protocolo es propio por cada centro educativo, sino que son datos específicos que sirvan de información para la plataforma central. Decimos registrar información y nos sale el mensajito verde. Ahora nos vamos a ir nosotros a la actualización de casos. Vamos a irnos a la actualización de casos porque tenemos nosotros acá varios casos. Vean que una vez que yo registro lo de la actualización de casos, me salen otros casos que yo no agregué el día de hoy, sino que ya los tenía agregados en el sistema. El día de hoy yo agregué a Francisco Siles, a Felipe Guillén, a Fátima Gómez y a Adán Antonio. El día anterior había agregado a Valentina Badilla Arroyo, que es estudiante, y a Gabriela Quesada Quiroz, que es funcionaria. Pero yo identifico que en el caso de Valentina cometí un error, porque agregué como posible contagio a una persona que no es funcionaria del centro educativo. Entonces yo selecciono para ver cuál es la información de Valentina, yo selecciono la información de Valentina y vean que tenemos nosotros acá la información de Valentina, es el número de caso 133, el número de identificación, la orden de sanitaria no la tengo todavía porque eso no es lo que me interesa a mí actualizar, sino que a mí lo que me interesa actualizar es que esta persona, Badilla Leiva Julio, no es funcionaria de la institución. Él es un tío de la estudiante, pero para efectos del sistema, a mí lo que me interesa es saber con cuáles funcionarios o personas de la institución tuvo contacto Valentina Badilla. Entonces, este dato yo sí lo voy a borrar. Hay que tener mucho cuidado a la hora en que nosotros borramos información, tal como lo informó el compañero Juan Carlos, porque eso se va a borrar del sistema. Solamente en casos específicos en los cuales yo identifico que por error humano se agregó una información que no es correcta o que no tiene que estar en el sistema. Entonces le doy eliminar. Una vez que le doy eliminar, registro la información, datos registrados, y vean que ya ahorita aparece, en el caso de Valentina, si yo la selecciono, ya no aparece la otra persona, sino que nada más aparece Juan Carlos Badilla Leiva, que sí es funcionario de la institución. ¿Ok? Bueno, tenemos a Gabriela Quesada, tenemos a Francisco Siles Chaverri, tenemos a Alejandro. Vean que aquí en el tipo de caso está como sospechoso, confirmado, sospechoso, confirmado. En el caso, por ejemplo, de Fátima, que nosotros tenemos que actualizarle la información a Fátima, porque nos
ya le giraron la prueba, ya le hicieron la prueba y el resultado salió negativo, entonces nosotros le vamos a anotar a Fátima descartado en observaciones, resultado negativo de la prueba y le damos registrar información. Entonces, en el caso de Fátima, ya tenemos nosotros ok, vamos a ver, descartado. Compañero, es importante recalcar que debe de poner la orden sanitaria y la fecha para que pueda... Ok, gracias. Deciré sí. Muy buen punto. Para nosotros identificar, para que se nos agregue la información, tenemos que agregar el nombre de orden sanitaria. Aquí muchas veces, por saturación de trabajo del Ministerio de Salud o la Caja, algunas veces no nos llega la orden sanitaria. Entonces, cuando a nosotros nos llegue el resultado y no tengamos una orden sanitaria, se puede anotar el número de cédula de la persona que nosotros estamos registrando. La fecha, vamos a anotar la fecha de hoy. Le damos registrar información y ahora sí. Muchas gracias, compañeras. Entonces ya tenemos nosotros descartado y vea que aquí ya se actualizó el dato y tenemos como persona descartada. Una vez que hemos actualizado ya los datos de las personas estudiantes, tenemos todavía unos casos sospechosos que no podemos nosotros confirmar hasta que venga el resultado de la prueba. Vamos a lo que son los reportes de casos, que esos reportes, tal y como lo indicó el compañero Juan Carlos, lo vamos a hacer nosotros por semana. Entonces, vamos a identificar acá los casos desde el 6 hasta el 8. Le damos generar reporte y va a salir aquí toda la información de los casos de las personas que nosotros hemos agregado en el sistema. Ese es el reporte del caso y ahí estaríamos nosotros finalizando con ese reporte. Que eso es algo que también se va a recomendar que nosotros como directores de centros educativos podamos generar los reportes por semana. Los casos se ingresan conforme se vayan presentando en la institución, pero los casos de los reportes se van generando por semana. Vean que el sistema, como lo decía el compañero Juan Carlos, es muy amigable, es una información, se ingresan los datos de una manera muy similar, tanto para funcionarios como para personas estudiantes, pero sí debemos identificar algunas variables que se pueden presentar en ambos casos. En los funcionarios, como lo decía el compañero Juan Carlos, cuando hay funcionarios que trabajan en diferentes instituciones, y en el caso de las personas estudiantes, saber que vamos a registrar solamente los datos por nexo de personas que tienen una relación directa con la institución, ya sean estudiantes o funcionarios. Agradecemos a los compañeros que han presentado esta carta
Yo quisiera, antes de terminar, dar la palabra a la compañera Desiree para que ella haga ahí una breve también observación hay una parte que los compañeros explicaban. Entonces, Desiree, te voy a dar la palabra de forma muy breve para después yo poder continuar. Muchas gracias. Únicamente para recapitular y cosas muy importantes, la misma dinámica se hace para el cambio de lo que es la condición tanto de sospechosos a fallecidos a confirmados y a descartados. Esas son el mismo ejercicio que presentaron los compañeros. Lo mismo se hace con los fallecidos y con los descartados o confirmados. Recordar que la información, cuando está correctamente ingresada, va a salir en la parte superior, va a salir que se agregó correctamente y en color verde. Si presenta, como le salió en algunas ocasiones a los compañeros, una lineacita azul y una verde, es porque falta información por agregar. Entonces, verificar siempre las órdenes sanitarias. Si está en blanco porque es un caso sospechoso, que es la única condición en la que se tiene que estar en blanco, porque sabemos que dura entre 3 a 5 días o dependiendo del centro de salud, entonces por favor poner o pendiente o dejarla en blanco. Y cuando usted ya tenga la orden sanitaria, aunque sea por el mismo caso sospechoso, usted debe por favor ingresar la orden sanitaria y actualizar ese caso. En las condiciones de descartado, fallecido y de confirmado, sí le va a pedir siempre la orden sanitaria, si no, no va a poder ingresar la información. Entonces son como algunos datos que muchas veces se pasan por alto, pero que es importante que los reconozcamos y que podamos cambiarlos, por favor, para nosotros tener una mejor visualización de los casos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Yo sí quisiera nada más de una forma muy breve indicar que este video tutorial que estamos haciendo es específicamente para el registro de casos en centros educativos, lo que les va a corresponder a los directores de centros educativos. Vamos a contar con un manual de usuario, no solo para lo que les corresponde hacer a los directores de los centros educativos, sino también vamos a contar con un manual de usuario para lo que les corresponde hacer a los supervisores y a las direcciones regionales. De forma muy breve, indico que los supervisores de circuito van a ser los responsables de, en casos necesarios, incluir o excluir algún funcionario de su circuito con los permisos para poder ingresar información correspondiente en un centro educativo. Por ejemplo, cuando en un centro educativo el supervisor, el director del centro educativo se pensiona o está incapacitado y es necesario darle acceso a otro usuario o que no hay un director nombrado en ese centro educativo, entonces el supervisor podrá darle el acceso a otro funcionario del centro educativo. Y para ello vamos a tener también un manual de usuario específico para los supervisores y un manual de usuario específico para las direcciones regionales, instancias que van a poder ver un reporte de su circuito o de su dirección regional de los casos que se están dando en los centros educativos. Finalmente, reforzar que hemos creado una cuenta de consulta para atender las mismas a través de la cuenta pgc.reportescovid@me.gov.cr. Aquí sí es importante recalcar que antes de hacer una consulta en esta cuenta, pasa primero por la responsabilidad de cada uno de haber leído el manual, de haber visto este video tutorial, de haber ingresado al sistema y si hay alguna duda
que todavía queda o algo con respecto al sistema que no se pueda resolver, entonces utilizar esta cuenta de correo que se les está dando. Finalmente, vamos a agradecer nuevamente a cada una de las instancias que nos han permitido contar con este sistema, contar con los manuales de usuario y contar también con este video tutorial. Agradecemos al Instituto de Desarrollo Profesional por la colaboración para poder producir este video. Agradecemos nuevamente al despacho de la señora ministra por toda la colaboración y asimismo a cada uno de los 3 despachos ministeriales. Igualmente agradecemos a la Dirección de Informática y Gestión, quien ha hecho un gran esfuerzo conjuntamente con la Dirección de Desarrollo Regional y con el Departamento de Desarrollo Organizacional para poder contar con esta herramienta, y también agradecer al Ministerio de Salud, instancia con la que desde que inició la pandemia hemos estado coordinando. Muchas gracias a cada uno de los compañeros expositores.